Llega el momento en que nuestros servicios hacen la transición y traemos el mensaje y confiamos en que es una palabra rama, un pan fresco del cielo que oirás su voz hablándote a través del mensaje. Me gustaría abrirnos en oración mientras hacemos la transición en esta parte de nuestro servicio de heno. Padre nuestro, mientras te adoramos con cánticos y danzas, liturgia con las palabras de música y alabanzas que estaban ante tu trono. Oramos ahora, Señor, para que traigas tu presencia. Señor, que al traer tu palabra, puedas vivirla y hacerla presente en nuestras vidas. Que tu Ruach llegue directo a nuestros corazones, que sea verdad en nuestro ser más íntimo. Señor, que podamos dar buenos frutos de ello, haz tu voluntad en la palabra. Sé glorificado, decimos Elohim, ven Espíritu de Dios vivo. Haz tu voluntad en nuestro tiempo juntos con tu palabra. Y que nos unjas para ser más que solo oyentes de tu palabra, sino hacedores en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, muy bien, nuestra porción de Ta esta semana es, de Era y Jesús suavemente traducido como ya parecí. Y es desde las primeras palabras que le digo a Moisés en esta sección. Donde dice, me aparecía Abraham, Isaac y Jacob. Y es de Éxodo 6:29 de la mañana. Versículo 35, y si has leído la parte de la torre. Uno de los temas principales que se encuentra en esta porción es el de las plagas, donde Dios envía juicio sobre los dioses de los egipcios. Uno por uno, Él está tratando con sus dioses, interviniendo como el verdadero Dios y trayendo juicio sobre los dioses de los egipcios. Y en esta porción histórica vemos un problema interesante en el texto y ese es el problema con el problema del corazón del faraón y eso es lo que quiero mirar hoy porque creo que encontramos que hay algo. Paralelismos que podemos ver en nuestras propias vidas, así que echemos un vistazo a la vida del faraón. Problema del corazón y saltemos al texto de Éxodo capítulo 7 comenzando. En los versículos 2 al 3. Yo digo que debes decir todo lo que yo te mande. Y tu hermano Aarón hablará con Faraón, para que éste le permita a Ben, para que él me deje salir a Israel de la tierra, pero yo endureceré el corazón de Faraón. Y multiplicad mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Así que tenemos este gran texto que Moisés y Aarón deben hablar al Faraón y que finalmente dejó salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero aún así tenemos este texto desafiante, la escritura que dice, aún así me esforzaré. Corazón de Faraón y multiplicad mis señales y maravillas en la tierra de Egipto. Ese texto en particular se llama Edades Judías y los eruditos cristianos lo llaman así. 3 edades para desafiar con esta idea de Dios endureciendo el corazón del faraón. Y es particularmente desafiante para los eruditos y sabios judíos. Porque la idea central del pensamiento judío es que Dios da a la humanidad libre albedrío. Que tenemos la opción de elegirlo o no elegirlo. Josué dice, elige, hoy a quién serviréis, pero en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor, así que esa es la gran idea de somos responsables, tenemos la opción de elegir a Dios o no. Bueno, entonces surge la pregunta, si tenemos este libre albedrío y que Dios no suplanta nuestro libre albedrío. ¿Superó Dios el libre albedrío del faraón? Y esto plantea la pregunta, ¿es libre albedrío humano o libertad de elección humana? ¿O es la soberanía de Dios y, en gran medida, de los sabios y eruditos judíos? Todos estamos de acuerdo con el bando que sostiene que es libre albedrío humano. La libertad humana es que tenemos la capacidad de elegir. Bueno, entonces surge la pregunta, ¿qué pasa con el libre albedrío del faraón? Dios superó la libre elección del faraón. Manipuló al faraón para que endureciera su corazón y no pudiera decir que no. O que no podía decir que sí y permitir que los hijos de Israel salieran. ¿Acaso él superó el libre albedrío del faraón? Bueno, es una gran pregunta, creo que el texto nos dará alguna orientación. A través de él y en última instancia veremos cómo se aplica también a nuestras vidas. Así que si miramos el texto de Éxodo 9, versículo 12, nos da una pista de lo que está pasando aquí. Dice, pero fuera y endureciera el corazón del faraón. Así que no les escuchó, tal como le había dicho a Moisés. Entonces algunos cristianos dirán, mira, está claro, está en el texto. Dios endureció el corazón del faraón, así que fue a escucharlos, como un robot, y simplemente lo hizo. Lo que Dios quería que él hiciera, fue no dejar ir a los hijos de Israel. Qué lectura tan superficial, quizás podrías llegar a esa conclusión. Pero cuando miramos el hebreo que está detrás del texto en inglés, entramos. Pista de lo que realmente está pasando. Y la palabra allí para endurecido en el hebreo es
Y es posible que reconozcas que dijimos al final de nuestra variación de ese verbo en nuestro al final. Cuando llegamos al final de cada libro del Tor, decimos acá. Y se traduce como, sé fuerte, sé fuerte. Y fortalezcanos esta idea de fortaleciendo, por lo que la palabra allí no es tanto que endureció, sino que fortaleció el corazón del faraón. Eso es un poco diferente a solo endurecer, que fortaleció el corazón del faraón. Verás, el corazón del faraón ya estaba decidido a no quería dejar ir a los hijos de Israel. Él ya tenía eso en su mentalidad, era un dios bajo Egipto. ¿Y quién es este otro dios para que le sirva, que era el gran dios del faraón si quieres? Esa era su gran cosa, que él era Dios, ¿y quién es este otro Dios? Él debía escucharlo, y por eso su deseo no era dejar ir a los hijos de Israel, Y Dios fortaleció su corazón. Y entonces quiero explicarlo un poco, ¿qué significa eso? ¿Y cómo es posible que esto se aplique a nosotros? Si miramos las Escrituras en el Salmo 31 en 24. Dice, ten ánimo, y Él fortalecerá tu corazón. Todos los que esperáis en el Señor. Entonces existe esta idea de que Dios fortalece los corazones de las personas. Él puede fortalecerlo hacia la justicia. O podría fortalecerlo hacia la injusticia en el caso de un faraón. Déjame darte un ejemplo. Los sabios judíos propusieron algunas ideas de cómo Dios podría haber fortalecido el corazón de Faraón. Uno diría que el faraón tenía esa idea en mente. Él no iba a dejar ir a los hijos de Israel, pero a medida que la plaga empezó a empeorar cada vez más, incluso sus asesores dicen, dejen ir a esta gente, sáquenlos de aquí. ¿No veis cómo están nuestros países? Estando arruinados por causa de ellos, déjalos ir. Y entonces él está recibiendo toda esta presión para sacar a los israelitas. Pero es como si fueras una gasolinera y alguien se acercó a ti y a punta de pistola te exigió tu billetera. O tu bolso, si eres mujer, y tu deseo no era entregarles tu bolso o tu billetera. Sin embargo, debido a la persuasión de su amenaza, a ti con su arma, tú contra tú. Por propia voluntad, muy probablemente entregarías tu billetera o tu bolso. Así que, aunque lo entregaste, no fuiste tú. Tu voluntad fue hacerlo, tu voluntad fue aferrarte a ello. Pero fuiste persuadido contra tu voluntad debido al nivel de la amenaza. Y entonces la idea es que, Dios no quería que el faraón simplemente dejara ir a regañadientes a los hijos de Israel. Por su persuasión, por el castigo, a causa de los juicios que venían contra Egipto, quería que el faraón pudiera, por su propia voluntad, decir, hay otro Dios que no sea Dios, y yo dejo que la gente se vaya por mi propia cuenta. No porque me presionaron o me obligaron a hacerlo. Que me vi obligado a hacerlo como alguien que se siente obligado si está a punta de pistola. Así que esa es una buena explicación que dieron los sabios sobre cómo Dios fortaleció su corazón. No fue que Dios endureció su corazón y lo hizo. Le era imposible dejar ir a los hijos de Israel. No, el hecho es que el faraón no quería dejarlos ir. Entonces Dios fortaleció su corazón, lo que significa que permitió que la decisión del faraón se mantuviera vigente. Lo animó en su decisión para que al final, el faraón entregaría a los hijos de Israel por propia voluntad. Faraón ya tenía en su corazón no dejarlos ir. Dios simplemente lo fortaleció en eso y le dijo, si realmente así es como te sientes, déjame fortalecerte y animarte en eso, para que no cedas a la presión de los asesores, no cedes ante la presión de los juicios que vienen, sino que seáis fortalecidos en vuestro propio. Resuelve y que finalmente por tu propia decisión digas que sí. Déjalos ir. La otra explicación que dieron los sabios es que podría ser mucho como lo experimentamos, o tal vez, si alguna vez has tenido un pecado adictivo particular o una tendencia adictiva, digamos por ejemplo una persona que, tal vez haya tenido antecedentes de alcoholismo o un alcohólico, al principio, ya sabes cuándo. Esa persona empezó a beber alcohol y tenía la opción de continuar o no. Para continuar tenían su libre albedrío, pero a medida que avanzaban su libre albedrío, fueron reemplazados, se volvieron adictos y luego no pudieron decir no, y yo. Un drogadicto que comienza a consumir drogas y en las etapas iniciales tiene la capacidad de decir no a ello. Pero eventualmente, debido a la adicción, ya no pueden decir que no. En muchos sentidos, el orgullo del faraón era así. Su orgullo no le permitía decir no. Se había vuelto tan adicto que era Dios y que allí no había nadie a su lado que, en su orgullo, no pudiera decir que no. Así que, en ese sentido, las leyes de Dios sobre cómo funcionan las cosas con la adicción y cómo nos volvimos así, de esa manera se endureció el corazón del faraón. Pero no fue que Dios endureció específicamente su corazón, fue un principio.
Era una regla, una ley de cómo. La naturaleza humana es la que causó que el faraón endureciera su corazón. Al igual que las drogas o el alcohol pueden hacer que una persona ya no pueda decir no. Así que cualquiera de esas es una buena definición para mí de cómo Dios fortaleció su corazón. Porque vemos ejemplos en las Escrituras. Como señalé en el Salmo 31, Dios también puede fortalecer el corazón para la justicia. Y de hecho, nos fijamos en 2 Crónicas capítulo 16 versículo 9. Como este gran texto de Dios que en realidad está mirando a través de la palabra. Para ver y fortalecer los corazones de aquellos que le temen. Mira lo que dice en Crónicas 16 en 9 dice para él. Ojos de la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazones son santos suyos. Habéis actuado neciamente en este asunto. De hecho, a partir de ahora tendréis guerras. Así que el contexto de esto es el rey As de Judá y su increíble historia. Vale la pena volver a leerlo. No lo haré por falta de tiempo hoy, pero el rey de Judá, él es. Él está volviendo a Judá hacia el Señor y hace muchas grandes reformas y... En un momento de su reinado, el rey Sara, el rey Cushita del sur, llega. Y tiene un ejército de 1.000.000 de hombres contra el que se enfrenta Asa y tiene alrededor de 580.000 hombres en su ejército, por lo que se puede decir que sus probabilidades son abrumadoras. No tiene ninguna oportunidad y ¿qué dice el texto del guión? Él llama a Adonai. Adonai lo fortalece y le da la victoria sobre los cusitas y ellos tienen. Victoria increíble. Los cushitas tienen carros, no tienen carros y ellos con este ejército más pequeño. Casi la mitad del tamaño, son capaces de deshacerse de los Coshites y es una victoria increíble. Y da gracias a Dios. Y es un gran testimonio de cómo Aseb se volvió hacia Dios y Dios, fortaleciendo su corazón en medio de adversidades abrumadoras. Pero luego llegamos a esta parte de la historia donde, esto es durante el tiempo en que Israel y Judá están divididos. Tenemos esta guerra civil en marcha entre el pueblo judío. Las tribus del norte que se consideran Israel, las tribus del norte que se consideran Judá. Y el rey del norte, el rey Basá. El rey de Israel desciende y marcha hacia Judá. Y esto fue después de que Asís obtuvo esta gran victoria sobre los cushitas. Pero luego la masa baja desde el norte de Israel. Y de repente entra en pánico, y en lugar de recurrir a Dios como lo había hecho en el pasado, y pidiéndole a Dios, recurre a sus propias ideas, a su propio entendimiento. Y toma algunos de los objetos del templo y se los da al rey Edad. El rey de Siria, allá en el norte, donde está Damasco. Y por medio de ella compra la ayuda de Ben-Hadad. Y Ben-Hadad corta su pacto con Israel y comienza a atacarlos. Y entonces el rey Basá se retira y sube a la guerra contra Roma. Y de esa manera Asa puede comprar algún tiempo o comprar esta guerra con Israel. Pero no era la intención de Dios, Dios quería que él lo buscara para obtener la victoria. Pero él confía en la mano de carne. Y por esto traigo juicio, dice, de ahora en adelante tendréis guerras. Y lamentablemente la gran historia de los haces grandes reformas. Terminar con una mala nota donde en lugar de confiar en Dios como lo había hecho al principio de su vida, él se apoya en su propio entendimiento, pero ¿cuántos de nosotros somos así? Hemos tenido grandes victorias en el Señor, y luego aparece algo más y olvidamos lo que es. Olvidamos cómo nos salvó milagrosamente de circunstancias abrumadoras. Quizás nos volvamos cómodos y ahora tengamos dinero en el banco. La vez anterior tuvimos que llamarlo porque no teníamos otra opción, teníamos otra manera, y entonces nuestro celo lo invocó y él se mostró poderoso y... Entonces la vida sucede y tenemos éxito y tenemos dinero en el banco. Podemos escribir el cheque, podemos hacer lo que necesitemos, hacer para salir de la situación. No lo llamamos. Y es ahí donde confiamos en el brazo de carne en lugar del brazo de Señor, y de ello sale un juicio. Y veo que mis diapositivas se han saltado, así que dame un segundo para llegar a donde necesitamos ir. Todos tenemos un poquito de Asa en nosotros, pero el Señor está buscando a aquellos que... Para fortalecer a aquellos cuyos corazones son santos. El Señor busca una oportunidad para mostrarse fuerte. Él está buscando una oportunidad para fortalecer tu corazón. No es que Él suplante tu corazón, sino que lo alienta. Él dice, estoy aquí, estoy listo, estoy aquí para ayudarte. Quiero fortalecerte en esto, quiero animar tu corazón. Ten fe en mí, confía en mí. Mira lo que dice el Salmo 27 en 14, espera en el Señor, ten ánimo. Muchacho, esa es una palabra difícil, espera en el Señor, lo queremos hoy, somos el UG. Somos la generación de Burger King, la generación de McDonald's. Hazlo a tu manera ahora mismo, o hazlo a tu manera ahora mismo.
En realidad, yo no he escuchado uno de esos comerciales desde hace mucho tiempo. Supongo que no veo televisión, pero solía ver esta cosa que... Generación de alimentos, puedes hacerlo a tu manera ahora. Pero lo queremos así, la espera es la parte difícil, como el rey Asa, lo queremos hecho ahora. Tenemos el dinero en la chequera, tenemos el dinero en la cuenta bancaria. Vamos a encargarnos de esto, pero Dios dice, espera en mí, ten ánimo. Y fortalecerá tu corazón. Espera, te digo en el Señor, eso es lo difícil, espera en el Señor. Pero el Señor dice, si esperáis en mí, yo fortaleceré tu corazón, te daré valor. Te daré confianza de que puedes superar esto. Nos está pidiendo que confiemos en Él para salir de esta idea. De Dios tocando el corazón de la gente en el siglo XVI de la historia cristiana. Hubo dos teólogos que salieron con puntos de vista contradictorios sobre esto. Uno fue Juan Calvino y sus ideas se conocieron como calvinismo. Él sintió que era la predestinación de Dios. Que Dios soberanamente eligió salvar a algunas personas. Y soberanamente eligió no salvar a otras personas. Esto es, en pocas palabras, una especie de calvinismo. Tenía algunos otros puntos, pero esos eran una de sus grandes doctrinas. Y luego está Jacobus, Armenius y Jacobus Armenius era de Holanda. Juan Calvino era originalmente de Francia y realizó la mayor parte de su ministerio en Suiza. Ambos son más o menos al mismo tiempo. En realidad no lucharon entre sí en sus doctrinas, pero debaten entre ellos abiertamente. Pero ambos tenían diferentes puntos de vista sobre esto, y Jacobus Armenius. Sus padres llegaron a ser conocidos como los armenios y él dijo que es libre albedrío el que elegimos ser salvados. Y desde entonces el debate ha aumentado. Ambos tienen sus seguidores y todavía se manifiestan en círculos cristianos. Si tuviera que nombrar las denominaciones modernas que siguen a cada uno de estos eruditos, los reconocerías a todos. Y en gran medida, el cristianismo se ha dividido en algunos aspectos. Grados sobre esta cuestión de si las predestinaciones son un libre albedrío. Y yo diría que ambos se equivocaron. Porque malinterpretaron la promesa de Dios a Israel. Te mostraré de dónde sacaron esta idea y te dejaré verla. Entonces, Romanos 9:14 de la mañana al 21 dice, ¿qué diremos entonces? No hay injusticia con Dios, ¿verdad? Este es Pablo escribiendo a los romanos y dice, en ninguna manera. Él está respondiendo una pregunta, y él responde, él está haciendo una pregunta, respondiéndola él mismo. Él dice, no hay injusticia con Dios, ¿verdad? Él dijo, tal vez nunca sea así, porque a Moisés le dijo. Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tendré compasión, eso es Éxodo 33. Así que no depende del que quiere ni del que se esfuerza, sino en Dios que muestra misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo. Te he levantado para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurece. Y me dirás entonces, ¿por qué sigue hallando faltas? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Quiénes sois vosotros en el mundo? Pero ¿quién eres tú, oh hombre, que le respondes a Dios? ¿Qué le dirá la forma a quien la formó? ¿Por qué me hiciste así? No tiene el alfarero derecho sobre el barro, para hacer de la misma masa un solo vaso para honra, otro recipiente para el sentido común, el uso común. Los eruditos cristianos observaron esto y dijeron, bueno, este es Dios eligiendo personas para salvación. Al menos así es como lo veía Juan Calvino, que él tal como él eligió endurecer el corazón del faraón. Y él tenía fue su elección soberana divina, así que Dios. Él elige soberanamente a las personas para que sean salvadas o no. Desafortunadamente, eso es un mal uso de las Escrituras. La Escritura, todo el contexto aquí es acerca del pueblo judío. Si lees Romanos 9 al 11, se trata del pueblo judío, del llamado judío. Y no se trata de salvación, se trata de llamado, se trata de propósito. Y siempre vuelvo a la pregunta, ¿por qué llamó Dios al pueblo judío? Buseberry, es cómo respondes a esa pregunta es muy importante. A su teología y al continuo llamado de Dios al pueblo judío. Si crees que fue un llamado de salvación, te lo perdiste. El pueblo judío no es elegido para ser salvado, no es por eso que es elegido. Y escogió esto, no tenía nada que ver realmente con la salvación. La elección tenía todo que ver con cumplir el llamado de Dios en la tierra. Elegido para un propósito. Pero me parece increíble a cuántos judíos les pregunto y a cuántas personas cristianas les pregunté y no tienen idea de por qué los judíos. Las personas son elegidas, y algunos de ellos piensan que ya no lo son. Ese Dios lo arruinaron los judíos y ahora los colocó con la iglesia. Ahora la iglesia es el nuevo pueblo elegido,
pero el llamado de Dios, según el apóstol Pablo, es que el llamado de Dios es irrevocable, el llamado de Dios al pueblo judío no ha terminado. ¿Cuál es el llamado a ser luz para las naciones? Para revelar a Mesías, para revelar a las naciones el conocimiento del Dios vivo, que llama. No ha sido revocado, eso no es llamado a salvación. Ese es un llamado a hacer un trabajo en el mundo. Y los teólogos se equivocaron porque pensaron que era un llamado de salvación que Dios eligió al pueblo judío para ser salvo, fue. No se trataba de salvación, se trataba de cumplir el propósito de Dios en el mundo. Ahora bien, hay algunas implicaciones para la salvación, pero hablaremos de eso en otra ocasión. El llamado era para difundir su mensaje. Me encanta la forma en que lo expresa el rabino Bin Mayor. Dice que el Tor se refiere al pueblo judío como el primogénito de Dios. Desde que Dios eligió al pueblo judío miles de años después de que comenzó la humanidad. Claramente esto no debe tomarse literalmente. Así como el nacimiento de un primer hijo convierte a una pareja en padres, el pueblo judío debía ayudar a la humanidad a reconocer a Dios como su creador. O metafóricamente como su padre. Ser primogénito implica un privilegio, no un privilegio, sino una responsabilidad. El llamado judío es a presentar a Dios al mundo. Israel es el primogénito, digamos Israel es el primer adoptado en la familia. Recuerden, utilizo la analogía que escuché de otro buen predicador. Que de tal manera amó Dios al mundo que era como un rico terrateniente que tenía una gran mansión. Y justo al final de la calle había un orfanato. Un pueblo lleno de niños que no tenían hogar. Y el rico terrateniente, este millonario quería. En términos actuales probablemente diríamos multimillonario. Este multimillonario quería llegar a estos niños. Entonces fue al orfanato y se ofreció a adoptarlos. Pero los niños no los conocían, él no lo conocían. Habían oído historias sobre él y tenían miedo de él y no quería ser adoptado. Y le rompió el corazón al multimillonario. Él quería tanto rescatarlos de sus condiciones. Pero no lo conocían, no confiaban en él, y le tenían miedo, así que se le ocurrió un gran plan. Dijo, déjenme adoptar uno. Y entonces fue al orfanato, adoptó a un niño que eligió. Y trajo a aquel niño de vuelta a su casa y lo colmó de regalos. Y cuidó bien de ese niño, lo alimentó y lo bendijo. Y empezaron a tener una relación con el padre, y hubo esto. Hermosa relación que creció entre este huérfano que había sido adoptado y se le ha dado el lugar de un hijo en la familia y su relación con el padre. Era hermoso y el plan era que el millonario dijera si puedo conseguir el indicado. Envíalo de regreso y él le contará al resto de los huérfanos lo bueno que es. Estar en la casa del padre, qué bueno es estar en la casa de Abba, qué bueno es. Estar en la mansión y entonces uno regresó y su trabajo era decirles a los demás. Ese es el llamado judío, ese es el primogénito, esa es la adopción, todo lo demás. De los huérfanos podrían ser adoptados y aquellos de nosotros las naciones que estamos entre. Nosotros hoy decimos sí y amén. Todos hemos sido adoptados en la familia de Dios. Al judío primero y también al no judío, el llamado no ha sido cancelado. El llamado judío a la nación todavía existe, y eso es lo que aleluya. Eso es lo que dice el rabino Pablo en Romanos 11. Ha descuidado Dios a su pueblo al cortarlo. Él dice, Dios no lo quiera, la promesa sigue vigente. Los dones y el llamado del irrevocable, y luego en Romanos 9:24 de la mañana al 26. Nos dice incluso a nosotros que Él es llamado, no solo del pueblo judío, pero también de los gentiles, como dice en Oseas. Llamaré al que no es mi pueblo, pueblo mío, y a la que no es mi amor, amada. Y será que el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo. Allí deberían ser llamados hijos de Dios vivo. Aleluya amigos, si estás con nosotros hoy o nos estás viendo en línea. No eres judío, la buena noticia. La novedad es que a los que no son un pueblo ahora se les llama pueblo. Parte del pueblo de Dios cuando aceptas su invitación a la adopción. Eres adoptado en la familia de Dios. Aleluya, no un hijastro, no un extraño, sino adoptado. Traído directamente a la familia de Dios. Gracias a Dios por la persona judía que llevó la fe que te llevó hasta este punto. Fue la salvación de los judíos, el pueblo judío guardó y sostuvo las escrituras. Guardó y sostuvo al Mesías y guardó y sostuvo las promesas. Los pactos y los de las naciones son traídos, aleluya. 2 Tesalonicenses 2:16 de la mañana al 17 dice. Ahora hecho el Señor, Yeshua, el Mesías mismo y Dios de nuestro Padre, quien nos amó y por gracia nos dio consuelo eterno y buena esperanza. Consuele y fortalezca sus corazones y toda buena obra y palabra. Amigos, veréis que somos muy parecidos al faraón, también necesitamos fortalecer nuestros corazones.
Nuestros corazones pueden fortalecerse hacia la rectitud o nuestros corazones pueden fortalecerse hacia injusticia. El Señor promete que fortalecerá nuestros corazones. Si eres parte del pueblo de Dios, estás llamado al mismo propósito. Que nos unamos al llamado judío de ser luz para las naciones es un llamado judío. Pero las naciones están llamadas a unirse y apoyar eso. Y Dios fortalecerá nuestros corazones en ello. Él nos dará la capacidad de hacer lo que parece imposible. Él fortalecerá nuestros corazones y dirá, estoy contigo, estoy contigo. Tú puedes hacerlo, nosotros podemos lograrlo. Confía en mí, yo fortalezco tu corazón, toma mí. Promesas allí sí y amén, este evangelio será predicado hasta los confines del mundo. Y luego vendrán, todo Israel será salvo. Y fortalece nuestros corazones, dice, adelante. Hijo o hija, estoy contigo, puedes lograrlo, te apoyo, estoy de tu lado. Y fortalece y anima nuestros corazones. Pero amigos, también podemos ser como el faraón y tener problemas del corazón. Y muy a menudo esto es lo que les sucede a los creyentes. En lugar de tomar las promesas de Dios y decir, sí, voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a mantenerme en pie, voy a ser fortalecido. Con demasiada frecuencia surge la dureza del corazón. Hablé con el pastor y almorcé con él en el área. Esta semana, y mientras hablamos, ambos estábamos hablando de gente que conocíamos y estábamos hablando de lo impactante que es. Como las personas que hemos conocido que estaban en posiciones de liderazgo, tal vez no líderes de alto nivel, pero los líderes del ministerio o parte del liderazgo congregacional alguna vez habían servido a Dios. Y entonces apareció algo. Algo hirió su corazón, se ofendieron en alguna parte. Hubo algo que surgió y ellos. Y se les endureció completamente el corazón. Sacaron de allí una raíz de amargura y el corazón se endureció. Y ahora ambos nos quedamos impactados de que la gente que usaba ministrar y solía ser activo en la congregación, ahora no están en ningún lado, tal vez estén viendo a algún predicador en línea. Y esa es su experiencia con Dios, después de haberle servido y haber sido usados por Él. Y ambos llegamos a la misma conclusión de que en alguna parte se les endureció el corazón. En algún lugar se sintieron ofendidos, alguien dijo algo, alguien hizo algo. Y se ofendieron y endurecieron su corazón como el corazón del faraón. Creo que ella era el orgullo del faraón. No pudo decir que no, porque ya había dicho que era Dios. Cuando Moisés lo encontró en el río, me encanta esa señal cuando Moisés lo encontró en el río. ¿Sabes por qué pasó eso? ¿Por qué el río? Somos adultos, ya sabes. Es una charla de baño, pero el faraón era Dios. Y no puede ser un Dios y tener funciones humanas naturales. Porque entonces no eres un Dios, es decir, eres como el resto de nosotros. Bueno, esta charla de baño, tú y yo estamos tratando de ser santificados, autobús. Bueno, la mayoría de nuestros niños están fuera, pero él se encarga de negocios en el río, así que cuando sale está limpio y agradable y vaya que es un Dios. Él nunca tiene que usar la letrina como el resto de nosotros, así que él se encarga de río y nadie sabe qué está pasando, todos sabemos realmente lo que está pasando allí. Pero el faraón mantuvo su imagen. Es mentira, sabes que estoy ahí afuera frotándote ahora sí cuidando sí. Limpiándonos en el río, ahora sabemos que miramos hacia atrás y que sabes, hola Taros. Cuidando sus asuntos, pero para los egipcios, vaya, definitivamente es un dios porque él no necesita el uso de los árboles como el resto de nosotros. Fue lo suficientemente inteligente como para hacerlo mientras estaba lavado. Él mismo se metió en el río y siguió con esta mentira de que él es Dios. Entonces Moisés se encuentra con él en el río y le dice, sí, sé lo que está pasando allí. Tú no eres Dios, él es Dios, pero su orgullo no le permite decirlo. No, de la misma manera, muchos creyentes tienen el mismo problema que el faraón. Tienen un problema de corazón. Han puesto una valla en algún sitio y es duro, en sus corazones y es un tractor lateral del llamado de Dios. Señalamos, faraón, dicen, ¿cómo puedes ser tan terco? No puedes ver lo que está pasando. Si leemos en Apocalipsis capítulo 16, en los últimos días, Dios enviará a muchos de las mismas plagas que envió para los hijos de Israel. La gente va a tener forúnculos y llagas. Habrá grandes granizos que vendrán. Se van a quemar con el calor. Va a decir, ellos saben que viene de Dios, pero aún así no se arrepienten. ¿Te imaginas saber que los furúnculos vienen de Dios? Sabéis que el juicio viene de Dios, y aún así se negaron. Yo diría, amigos, no somos tan diferentes si no tenemos cuidado. Todos podemos recibir un corazón duro, y si le preguntas a la mayoría de las personas, ¿cuál era realmente la situación entre tú y esa persona cuando dejaron de hablar? Mucha gente ni siquiera puede decírtelo, ni siquiera recuerdan qué era aquello. Pero son tan duros de corazón que no pueden volver atrás y decir, ¿sabes qué? Lo siento, algunas de las palabras más difíciles, lo siento, me equivoqué. Pero ¿cuántas personas pasan por la vida con el corazón duro? Están perdiendo los planes y propósitos de Dios, y eso es todo. Que el faraón. Oh, sé que se ven tan santificados aquí frente a mí, todos se sienten como Moisés. Tienes la vara en tu mano. Pero si preguntara, casi todo el mundo tiene una situación de faraón en algún lugar de su corazón.
Alguien con quien no estás reconciliado. Alguien con quien no puedes hablar porque has endurecido tu corazón. Dios dice, no quiero que tengas un corazón duro, quiero que tengas un corazón blando. Quiero fortalecer tu corazón hacia el cumplimiento de mi llamado, mi propósito. Al estar de acuerdo con mis promesas que eres elegido. Por un motivo, dejemos de preocuparnos por llegar al cielo. El cielo está tratando de venir a la tierra, te llaman. Así como el pueblo judío está llamado a realizar un propósito. Misión en el mundo, ha sido traído. Los que no eran un pueblo ahora son un pueblo, así que si eres judío, no eres judío. Tienes que llamarlo, y Él te pide que seas fuerte y que te fortalezcas en tu corazón. Ser fortalecidos en vuestro llamado. No permitas que una ofensa entre y te desvíe de su propósito. Sus planes, no dejes que la dureza de corazón te descalifique para la misión. Mantén un corazón tierno y sé rápido para arrepentirte. Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda allí en el altar y ve a cuidarla? Porque ya no se permite que un corazón duro tenga cabida, cuanto más difícil sea ablandarlo. Así que amigos, no dejen que su corazón se fortalezca hacia las cosas equivocadas. Deja que tu corazón se fortalezca hacia el amor y las buenas obras, hacia el servicio a Dios, y la gran noticia es que Él quiere fortalecer tu corazón, quiere darte el coraje. Él quiere que tengas la capacidad de hacer, de querer cambiar. Él hace eso, se acerca, y Él quiere fortalecerte, te dice, sí, yo estoy para ti, hijo, yo estoy para ti. Hija, quiero fortalecer tu corazón. Quiero darte valor para hacer grandes hazañas para tu Dios. No dejes que crezca una semilla de dureza. Descarrilar o desviar del camino hacia lo que Dios te ha llamado a hacer. Arrepiéntete y di, Señor, necesito un corazón blando nuevamente en esta área. No quiero ser como el faraón. Él obtendrá gloria de tu vida de una manera u otra. Pero no quiero ser como el faraón que me usa contra mi voluntad. Quiero estar de acuerdo con Dios, con su voluntad y con su propósito. Amén. Así que, si nos humillamos y necesitamos hacer las cosas bien en algún lugar, ve a arreglarlo en algún lugar, sea lo que sea que esté causando esa dureza y pieza. Deshazte de él. Así que no quiero ser como el faraón. No quiero que el orgullo me impida cumplir la voluntad de Dios. Propósito o que Dios cumpla su propósito en contra de mi voluntad. Quiero ser como Moisés. Quiero ser un hombre que se cuaite los zapatos y diga, Enani, aquí estoy, Señor, y arreglo las cosas donde sea necesario arreglarlas. Para que puedas hacer grandes hazañas para tu Dios, puedes hacer grandes hazañas para tu Rey. Él quiere fortalecer tu corazón y cuando lo haces, te sorprenderás de todos los recursos del cielo que vienen a fortalecer tu corazón. Eso es lo que está a punto de hacer, fortalecer tu corazón. No puedes hacer esto solo. Moisés y Aarón no pudieron hacerlo solos. Él dio la vara, Él dio los milagros. Fortaleció su determinación, fortaleció su mensaje. El fortalecimiento del amigo puede darse en ambos sentidos. Y Él ha querido fortalecerse para que hagamos grandes hazañas para Él. Amén. Cerremos juntos. Estamos a punto de hacer la transición a los Mourners Carters, pero antes de hacerlo, quiero invitarte incluso donde estés hoy, si estás en tu asiento allí, te das cuenta de que ha habido un área que permitió que incluso una dureza parcial se apoderara de tu corazón, y es un área que te ha mantenido informado sobre eso. Esa relación en particular que hoy sería el día en que puedas pasar. Que hoy digas, Señor, ayúdame en esto. Te he oído hablarme y soy como el faraón de aquella época. Confío en que no sea una plenitud de corazón como la que tenía el faraón, donde no se puede. Ni siquiera puedes superar tu propio orgullo. Pero si hoy ese eres tú y la comodidad de tu propio asiento allí, simplemente haces negocios con Dios y le dices, Señor, ayúdame en esto, circuncida mi corazón. Corta esa piel dura, dame un nuevo corazón de carne para poder escuchar tu voluntad. Haz tus propósitos, y entonces el Señor dice, voy a venir y te fortaleceré. Si esa es tu oración hoy, Él dice, yo voy a tu lado, yo te fortalezco. Yo haré la obra, yo te ayudaré a circuncidar tu corazón. Y te daré una visión renovada, un propósito para hacer mi voluntad. Así que Padre, ruego que si hay alguien en nuestra congregación hoy, que haya. Oí esta palabra y ha venido dureza o dureza parcial. Señor, el faraón que llevan dentro es el orgullo, el ego, no les deja superarlo. Señor, te pido que me rodees con tu presencia. Interviene y trae tu palabra a esa área. Tu sanidad en esa área, tu restauración, Señor. Que fortalezca sus corazones para el amor y las buenas obras. Buen mito bota, Señor, para que se cumpla tu plan y tus propósitos. Gracias, Señor, porque fortaleces nuestros corazones para hacer el bien, para hacer tu voluntad, Señor, que no lo hagamos solos, no lo hagamos con nuestras fuerzas. Que así como le diste a Moisés y a Aarón, esa vara, esa autoridad, ese dominio. Tú nos das ese dominio, Señor, para cumplir tus propósitos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nuestros corazones están puestos en ti. Ruego que hoy sea un día de transformación. Un día para ablandar los corazones y resolver hacer su propósito en el nombre de Yeshua. Amén. Así que si hiciste esa oración hoy, confío en ese Dios.
Es escucha y respuesta de las oraciones. Si te gusta hablar con alguien después del servicio y orar al respecto. Rona y Diana están aquí abajo, misión Rosalie. Casey y Martha, Vicente está fuera de la ciudad, pero Luis está disponible para orar. O si hoy estás con nosotros y no has hecho Mesías, Señor de tu vida, todo realmente comienza con eso. Él es el que circuncida los corazones, Él es el que trae sanidad. Por tu cuenta, tal vez sea imposible. Algunos de ustedes sintieron que he tratado de perdonar. Sigo volviendo a esto. El Señor dice hoy, yo soy el que os libertaré cuando hagamos la Pascua. Digamos que todos debemos vernos a nosotros mismos como si saliéramos de la esclavitud. En un sentido muy real, todos hemos sido sacados del reino del mal. El reino de las tinieblas y el reino de la luz, que todos estábamos en servidumbre y esclavitud. El Señor nos liberó con mano poderosa y brazo extendido. Hoy le gustaría hacer eso por ti. Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Hoy es un gran día para hacer al Mesías Señor de tu vida. Y Él entrará, circuncidará tu corazón. Él te dará un corazón nuevo, te transformará. Te sorprenderás de la nueva vida que puedes tener en Él. Que lo viejo pasará y todas las cosas serán hechas nuevas. Es hermoso. Comienza contigo reconociendo, confesando contigo mismo, creyendo en tu corazón, confesando con tu boca que Él es el Mesías. Y que estás haciendo un compromiso de caminar. Después de Él y Dios hará milagros en tu vida, así que si te gusta orar,